Fue hace 10 años cuando desapareció aquel recién nacido de una joven pareja que por ese entonces vivían en el pueblo. Se lo arrebataron desde su propia casa, desde su propia cama una noche de brujas. Si bien hubo fuertes rumores que el propio padre lo había asesinado al no tener trabajo ni dinero para mantenerlo, y ser un borracho empedernido, escondiendo su cuerpecito en algún lugar de estas tierras. Ni la policía ni nadie pudo comprobar aquello. Aquel hombre se mantuvo siempre firme en su declaración de los hechos, asegurando con total convicción que había sido una mujer descarnada y aberrante quien se lo arrebató aquella noche, que la vio con ojos propios cómo lo cargó de cabeza tomándolo por uno de sus piecitos y desapareciendo en la oscuridad, levitando. Casi fue linchado por los pobladores, no teniendo más remedio que huir junto a su mujer, que perdió la razón por la desazón de su pérdida. Nadie le creyó al pobre hombre, excepto el padre Arnaldo, quien intentó ayudarlos hasta el final, cuando decidieron marcharse casi desterrados por la gente. No fue hasta el año siguiente que las aberrantes y delirantes declaraciones tomaron veracidad, cuando una familia desesperada y horrorizada llegó a la iglesia indicando que una bruja había intentado llevarse a su pequeña hija. El matrimonio había despertado de madrugada ante el llanto ensordecedor y desesperante de su hija, encontrándose de frente con una mujer horrible y huesuda agazapada en la ventana, acechando con claras intenciones de robarse a su bebé. Esa mañana nos reunimos en la iglesia, en donde un sinnúmero de teorías aparecieron respecto a quién era aquella espectral figura que acechó a los Morales. Fue ahí cuando creció la leyenda con mayor fuerza sobre aquella mujer fantasmagórica que para algunos es la Llorona, mientras otros afirmaban que se trataba de una bruja que baja desde los cerros en busca de ofrendas para sus aquelarres. Recuerdo que una chica aseveró que su abuelo era un brujo y participaba desde joven en aquellas misas negras y aquelarres en Día de Muertos. Esos sí eran rumores que desde siempre habían existido en este lugar, pero nunca nadie había hablado de sufrir algún ataque de brujas o brujos. Solo se sabía que se reunían en los cerros para sus asuntos, menos de ninguna mujer espectral lamentándose por las calles cargando críos. Era como que hubiese sido despertada de un letargo descanso, como una nueva leyenda o maldición para nosotros. Jamás había oído tanta cosa aberrante ni manifestado tanto temor por parte de la gente, el que fue creciendo con los días, cuando más personas aseguraban sentir pasos en las techumbres por las noches y otros haber visto efectivamente una mujer descarnada transitar por la oscuridad. Luego se dijo que el espectro iba de casa en casa, golpeando puertas en busca de ayuda para ella y sus hijos, pero sus intenciones verdaderas eran traer desgracia a su paso y desistir infantes, arrebatarlos de los brazos de sus padres para consumir sus almas puras, o quizá para reemplazar a los propios. ¿Entiendes ahora por qué algunas mujeres huyen estos días con sus pequeños? ¿O de la advertencia de tu tía sobre no abrir la puerta por las noches? Fueron las últimas palabras del tío sobre el tema. Me había quedado completamente claro todo lo que significaban estas fechas y los horribles acontecimientos que dieron lugar a sus miedos. Quedé largo tiempo de regreso meditando sobre ello y empecé a sentir algo de miedo. Hoy era noche de brujas. Y en casa, y mientras bebía café en el umbral observando cómo la noche comenzaba a devorarse el pueblo, recordé la noche de brujas del año pasado. El contraste era tremendo. Las calles colmadas de niños disfrazados, con sus clásicas calabazas pidiendo dulces puerta a puerta. Era el panorama que se vivía por todos lados, menos acá, hasta donde los perros parecían ocultarse y solo un viento cálido se abría paso por las calles.
Decidí entrar pese a que aún era temprana la noche, pero comencé a sentir aquel ambiente insano, inquietante y atemorizante de la noche anterior. La tía Angélica se fue temprano a la cama, pero antes encendió veladoras a un sencillo altar que mantenía en una esquina y rezó el rosario silente antes de marcharse a su cuarto. El tío la siguió minutos más tarde, luego que compartimos viendo el noticiario y platicando de algunas cosas de mi vida. Claramente no había más que hacer que resguardarse e intentar dormir, pero era algo complicado luego de saber todo aquello que rodeaba este pueblo. Sin embargo, me quedé dormido. Tan solo avancé unas cuantas páginas del libro, Caballo de Troya, cuando cayó este sobre mi pecho y entré en un sueño profundo sobre las cobijas. 3 fuertes golpes me despertaron exaltado y un poco confuso a estas horas de la madrugada, no recordando siquiera dónde estaba, pero entumecido por el frío reinante y por haber olvidado meterme bajo las ropas de cama. El libro cayó al piso al enderezarme y en un principio creí que aquellos golpes habían sido partes de un sueño alimentados por la interesante lectura, pero no. Completamente despierto volví a oírlos. Alguien llamaba a la puerta. Eran golpes de a 3, con intervalos de un par de segundos entre uno y otro. No sabía la hora y pensé tal vez en la mejor posibilidad que sea aquel padre nuevamente. Pero al mirar mi reloj y confirmar que eran casi las 4 de la madrugada, se desvaneció completamente aquella idea. Me puse los tenis y abrí la puerta del cuarto avanzando lentamente hacia la sala principal. No quise encender la luz, pues las provenientes del cuarto eran suficientes para iluminar mi camino, hasta cierto punto. Pero me detuve gélido cuando aquel inusual golpeteo fue acompañado de un espeluznante gemido de dolor tras la puerta. Y luego, un llanto tenue, casi imperceptible. Me acerqué en dirección a la puerta, pero una silueta oscura en el salón casi me infartó. Trastabillé hacia atrás de la impresión, confirmando que se trataba de la tía, quien rosario en mano oraba susurrante a pocos metros de la puerta. Me observó de reojo sin dejar de mover sus labios en oraciones, y luego me hizo aquel gesto con su dedo para guardar silencio. Los golpes en la puerta continuaron algunos minutos antes de que aquello ahí afuera desistiera, y todo fue nuevamente silencio absoluto. Comencé a temblar y a ser consumido por un miedo que jamás había experimentado. La tía me llamó con un gesto y casi gateando, llegué a donde ella, intentando pasar lo más lejos de aquella puerta. Ya a su lado me puse de pie y esperé que terminase de encender las veladoras de aquel altar sin tener idea de qué diablos me diría. Los fulgores daban a la casa un ambiente aún más tétrico, sobre todo cuando tomó una de las velas y la puso frente a su pecho para hablarme. Toma esta vela, hijo, y enciérrate en la pieza. Checa que esté bien cerrada tu ventana y cierra bien las cortinas. Si eres católico o profesas alguna religión, reza. Reza para que la descarnada se largue de aquí, con su mala fortuna y con sus pútridos críos. Tragué saliva. Obedecí como un niño y me fui directo al cuarto, cerrando la puerta tras de mí. Dejé la vela sobre una cómoda a pocos metros de la ventana y me metí en la cama rápidamente, enrollándome bajo las cobijas y tapándome la cabeza con la almohada. Intenté rezar, pero no recordaba las oraciones que de niño aprendí de la abuela, por lo que sometí mi fe hablándole directamente a Dios, rogando porque nos protegiera de toda maldad que anduviese allá afuera. En un rato sentí ladridos y nuevamente aquellas risas de hienas espeluznantes a la distancia. Me senté en la cama, creyendo que los rezos habían surtido efecto, pues aquellos golpes habían cesado, pero no. Esto aún no terminaba. Puse oído a los perros. No parecían cercanos, pero era intenso su ladrido y pensé malamente que quizás esa cosa andaba por otras casas.
De pronto, la cortina se movió sutilmente y también lo hizo la llama de aquella vela, como si una pequeña corriente de aire se hubiera colado en el cuarto. No fue nada, no fue nada. Me repetía sin despegar mi vista de la flama, que había retomado su quietud, cosa que duró solo un instante, pues nuevamente comenzó a oscilar, esta vez con más fuerzas, casi extinguiéndose de un soplido del viento que también ondeó las cortinas y que se colaba desde la ventana, la cual no estaba cerrada del todo. El miedo se acrecentó en aquel momento, recordando las palabras de la tía Angélica. Revisa que esté bien cerrada tu ventana. Algo que claramente había olvidado a causa del miedo. La vela flameaba casi al ritmo de las cortinas y sentí un enorme pavor, pero acomodé lugar. Debía asegurarme que aquella ventana estuviera cerrada, incorporándome de la cama y avanzando con piernas débiles y temblorosas, que no me acompañaban en mi accionar. Casi arrastrando los pies llegué por un costado, corriendo sigilosamente la cortina para observar estúpidamente a la oscuridad. No veía absolutamente nada, y el reflejo de la vela daba en el vidrio. Mermaba mi visión hacia el exterior, decidiendo apagarla de un soplido, pensando que, a la vez de haber alguien afuera, podría verme por la luminiscencia. Esta vez sin reflejo alguno, pude observar con algo de claridad hacia la penumbra cómo estaba oculto desde el lado izquierdo de la ventana. Solía tener un campo visual sobre mi derecha. Confiadamente, al no ver nada, asomé medio cuerpo corriendo la cortina más notoriamente para poder observar hacia mi izquierda, y fue la peor decisión. Dios mío, allí estaba ese asqueroso ser, aquella mujer descarnada esperándome para darme el susto de mi vida, huesuda, tan solamente cubierta de pellejo y con putrefactos harapos, parecía más bien una osamenta caminante. Solo algunos maltrechos cabellos colgaban de su cráneo y de su rostro alargado casi se desprendía su quijada. Era un rostro horrible de muerte y sus ojos ocultos en enormes cuencas oscuras parecían tener aún algo de vida, pero una de sufrimiento y dolor, de una pena tan horrible que traspasaba su sentir con aquella mirada hipnotizante. Petrificado del horror, pude notar cómo aquellos ojos fueron transformándose en odio, en un odio inmenso que pude sentirlo a nivel de maldecirte con sus ojos negros. Cargaba un crío en uno de sus brazos que apretaba con fuerza. Crío el cual parecía esconder su cabeza sobre su pecho, dándome la impresión de que intentaba infructuosamente lactar de lo que quedaba de sus senos descarnados. Esa pequeña criatura espectral se movía. Noté en la penumbra cómo su cabeza intentaba sostenerse o buscaba desesperadamente su alimento. Las palpitaciones las sentí hasta en mis oídos y pronto una debilidad corporal extraña. Era un debilitamiento inexplicable, una sensación de pavor inconmensurable que pronto me haría perder la conciencia, no sin antes apreciar que del otro brazo pellejudo cargaba un segundo crío. Este era más pequeño, casi como un feto, un recién nacido de horas, pero inerte y sin vida. Lo cargaba colgando de uno de sus pequeños brazos y vi con ojos propios cuando esa pequeña abominación levantó su cabeza y unas cuencas negras, vacías, parecieron observarme y devorarme mientras que en mis oídos replicaba un espantoso, gutural y extenso lamento mortuorio. Desperté con el sol atravesando las cortinas. Exaltado y confundido, me senté en la cama y la cabeza parecía estallarme de dolor. No era el cuarto donde hace horas se había ocurrido todo. Era la habitación de los tíos. Seguía aún consumido por el miedo, y no miento que quise convencerme de que todo aquello había sido una horrible pesadilla, que solo había sido un mal sueño, que aquella mujer descarnada y sus pequeñas abominaciones no existieron, y el encuentro nunca ocurrió. Observé a mi alrededor y el cuarto estaba repleto de veladoras, o más bien, la cama rodeada de estas. De mi cuello colgaba un crucifijo de plata, el cual tomé y observé asustado por algunos segundos.
¿Qué rayos está pasando? No entendía nada, más cuando una serie de figuras de santos yacían sobre los muebles de los tíos también, iluminados con veladoras, y un gigantesco crucifijo a mis espaldas sobre la cabecera de la cama. Yacía imponente. Esto me estaba asustando en demasía, pero a la vez me confundía. Intenté ponerme de pie, pero me era imposible por aquel debilitamiento extraño de mi cuerpo y un mareo que me tumbó de nuevo a la cama. En eso entró la tía Angélica con una taza de té. No te levantes, debes descansar. Bebe esto caliente e intenta dormir, dijo, mientras revolvía aquella infusión extraña y amarga que pronto degustaría mi paladar. ¿Qué me pasó?, pregunté con voz trémula mientras sostenía con escasas fuerzas la taza e intentaba beber aquel extraño té caliente. La tía me miró con ojos de no muy buenas noticias, o más bien de preocupación. ¿La viste, cierto?, preguntó. Y no necesité más para entender a qué se refería, confirmando con ello que lo de anoche no había sido ninguna pesadilla. Asentí con la cabeza y agaché la mirada. Debes descansar, te cuidaremos, pero debes quedarte aquí un buen tiempo hasta que te sientas mejor. No cualquiera tiene un encuentro con ella, se la lleva fácil. ¿Por qué las velas y todo esto?, pregunté ingenuamente. Hoy es Día de Muertos. No queremos que vengan a buscarte. Sus palabras fueron un balde de agua fría. Me sentí como maldito por aquella mujer descarnada, como si hubiese envenenado mi sangre o consumido mi energía de alguna forma en aquel encuentro, como si aún estuviese en mi mente resonando aquel espantoso lamento. Era ella la causa de mi aflicción, de esta maldición, y me costó días creerlo y asumirlo, días en que no tenía fuerzas para ponerme de pie o para hacer cosas simples como tomar un plato de comida. La tía me rezó a mis pies 2 o 3 veces al día durante 2 semanas y no paró de encender veladoras. El cura vino un par de veces también a ello y a darme la Eucaristía, susurrando conversaciones a mis espaldas que me inquietaban aún más, pues siento que al final nunca supe realmente qué tenía o cuánto mal me habían hecho. Fue a la 3ª semana que comencé a sentirme mejor y pude pararme del todo de aquella cama. Si bien poco a poco había ido recuperando las fuerzas y mi estado seguía consumido por el miedo. No quería salir de aquel cuarto y menos de la casa. Las noches fueron las más horrendas, en donde hasta cerrar los ojos me costaba, pues la veía constantemente. También en mis pesadillas, despertando, empapado de sudor y con las pulsaciones al 100. Prácticamente dormía solo de día. Aún la sueño. Han pasado casi 6 meses y aún sueño con aquella horrible mujer. Me salto de sobremanera y comienzo a sudar cada vez que siento a alguien llorar o cuando escucho algún lamento por las calles o en el metro. Tampoco he sido capaz de abrir cortinas ni ventanas en mi apartamento. Temo hacerlo y encontrarme con aquella mujer descarnada, cargando sus pútridos críos. Temo seguir a un maldito.